darle la bienvenida a esta hora a María Teresa Escobar. Ella es directora de Primicias. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Liz. Muy buenos días y buenos días para la audiencia de Teleamazonas. En la entrevista anterior abordábamos esta situación que envuelve la designación, posesión del superintendente de bancos y de ahí se deriva esta preocupación también de lo que está pasando en el país, ¿no? De esta inseguridad jurídica que muchos atribuyen al abuso de recursos, que sí, que plantea la ley, pero que se usan desmedidamente, como el recurso de acción de presentar una acción de protección. Y ahí lo que muchos se preguntan es si es que se está judicializando la política y politizando la justicia. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Qué considera? A ver, Liz, el problema de la inseguridad jurídica es bien complejo. Yo creo que ya ha llegado un punto en que está afectando la imagen del gobierno, no solamente dentro del país, sino fuera. Recientemente hubo un informe del Departamento de Estado. Es un informe que el Departamento de Estado emite con cierta regularidad y habla del clima de inversiones. Y dice que Ecuador sigue siendo un país riesgoso o de alto riesgo para la inversión. Todas estas controversias entre poderes del Estado, estas a veces choques entre poderes que estamos viendo, ya no solamente afectan al país de manera interna, sino que le están afectando la posibilidad de Ecuador de traer inversión y de reactivar la economía y de proyectar hacia el mundo una imagen que sí se proyectaba al comienzo de este gobierno, que era de un gobierno reformador, de que Ecuador iba a atravesar un cambio y había mucha expectativa fuera del país alrededor de esto. Ahora, claro, y en este sentido el gobierno siempre ha dicho que respeta la independencia de cada función del Estado y la mirada recae quizás en la función judicial, como en este caso del superintendente de bancos, donde dos jueces tienen posiciones contradictorias y uno dice cómo se explica, ¿no? Que los dos, basándose quizás en lo que dice la ley, lleguen a dar paso a una especie de limbo jurídico, aunque el presidente del Consejo de Participación Ciudadana decían que ellos tenían muy claro el tema y que ellos se acogen a lo primero, a lo que resolvió la jueza Larissa Ibarra. Uno de los problemas de Ecuador es que su legislación no es clara y está, al no ser clara, está sujeta a todo tipo de interpretaciones y las interpretaciones pueden ser discrecionales. Y por eso esto no es un caso aislado, uno ve una serie de eventos en las que hay diferentes interpretaciones alrededor de un solo proceso o alrededor de una ley. Eso es lo que da origen a la inseguridad jurídica en el país y eso le hace un daño profundo, no solamente al gobierno, a su imagen, sino también a la economía y sobre todo al plan original del gobierno. Nosotros ya no nos acordamos porque la memoria es breve, que se hablaba de un efecto Lazo al comienzo de este gobierno y había muchas expectativas alrededor de eso, pero todo se ha ido enredando en esta serie de controversias y de interpretaciones de la ley que son discrecionales y que dan espacio a este tipo de problemas que a la larga son una cortapisa para el desarrollo del país. Si el país no logra ponerse de acuerdo en una agenda mínima, si el país no logra tener un ordenamiento jurídico medianamente claro y que tenga una sola interpretación y no esté sujeto a la interpretación de un juez o de otro juez o de es decir, del funcionario que tiene al frente la ley, entonces el país no se va a poder desarrollar. ¿Y qué debería pasar entonces? Y vamos a vivir en una eterna controversia. ¿Y qué debería pasar entonces? Quizás porque lo que vemos ahora, como ya lo mencionaba, es que a través de estos recursos como una acción de protección o se ponen o se quitan autoridades. Así es, eso no puede ser. Ecuador tiene que superar esa etapa de inestabilidad jurídica. Esa inestabilidad jurídica trae inestabilidad política. Si el país quiere estabilizarse, quiere entrar en los debates contemporáneos que ya no pasan por ahí, entonces es necesario tener un gobierno muy fuerte que envíe unas señales muy claras. Es necesario hacer reformas para que las leyes no sean interpretadas de acuerdo con el funcionario que las está tratando de aplicar. Pero ese panorama de ese reordenamiento jurídico y de esas reformas, yo lo veo muy complicado porque tenemos un bloqueo entre el Ejecutivo y la Asamblea.
va a ser muy difícil, por ejemplo, que la Asamblea pase reformas o que pueda darse ese ordenamiento jurídico, esa limpieza jurídica en un momento en que se acercan ya las elecciones seccionales y los legisladores pues van a estar menos abiertos a aprobar reformas o a tomar decisiones que tengan algún impacto o algún costo político. Eso pese a la comisión que se intenta conformar esta semana para dar paso a ese acercamiento entre la Asamblea y el gobierno. Ese acercamiento es importante y es interesante, pero lo que yo no veo muy claro es el timing. Ya tenemos las elecciones seccionales al frente, ya falta muy poco. ¿Cómo va el gobierno a convencer a los legisladores de tomar decisiones que a veces son duras y que tienen un costo político cuando las elecciones están ya a puertas de suceder? Ahí viene un tema interesante, Liz, y es que el gobierno perdió momento, el gobierno perdió tiempo valioso, que lo tenía cuando comenzó, porque tenía un voto de confianza, como decía antes, se hablaba incluso de un efecto Lazo, tenía un voto de confianza muy fuerte en el exterior, pero estamos viendo que este desorden jurídico y político ya superó las fronteras de Ecuador y ya está siendo objeto de informes internacionales. Y ya la imagen que tenía de un gobierno reformador, la esperanza que había de que se hicieran unos cambios en Ecuador, es decir, que el país se organizara, eso perdió momento, es decir, ya esa expectativa como que está agonizando. Y en eso de ahí, María Teresa, también cómo se enmarca lo que vemos y que tiene que ver con relación a la corrupción. Quizás en el primer año del gobierno pues no saltaron estos casos, pero ahora está Danubio, está Depuración, donde se ve que esta corrupción se expande a organismos del Estado, y a eso sumado también este resultado del examen de Contraloría, el patrimonio de generales, después de estas declaraciones de que en el país hay narcogenerales. Uno de los elementos que cita el informe del Departamento de Estado, que pasó un poco inadvertido la semana pasada, pero que para mí es súper diciente y súper importante, es la corrupción. ¿Por qué Ecuador no logra superar su imagen como país inseguro? Porque tiene también, aparte del bloqueo político y legal, tiene un problema de corrupción. Ese problema se ha venido agravando con la incursión del crimen organizado en la vida del país. Y no se ve una estrategia clara de parte del gobierno para combatir esa corrupción. Recientemente vimos un nuevo cambio de la gerencia de Petroecuador. Entonces, la corrupción también es un elemento que produce mucha inestabilidad. Y hay algo de lo que no estamos hablando y también es muy importante, y es la incursión del narcotráfico en la política, lo que se llama la narcopolítica. Se vienen las elecciones seccionales y los controles que tiene Ecuador para verificar la licitud de los fondos de las campañas políticas son muy limitados. Estamos viendo escándalos de compra y venta de cargos, estamos viendo escándalos de tráfico de influencias. Esos son elementos muy claros que están mostrando que el narcotráfico está permeando, está empezando a permear la política, y eso es sumamente grave. Y ahí el tiempo lo tiene el gobierno todavía para poder adoptar los correctivos e implementar las vías que permitan precisamente pues identificar, reaccionar ante esto que ya se convierte en un problema en el país. Yo lo que creo es que el gobierno lo que menos tiene es tiempo. El gobierno tuvo tiempo al inicio de su mandato para hacer una serie de reformas, y eso se esperaba, que modernizaran la estructura política y económica del país. Se esperaba una agenda muy ambiciosa de reformas, por eso se hablaba del efecto Lazo, pero ese tiempo ya pasó. Ahora el gobierno está envuelto en una serie de problemas cotidianos y yo no sé si tenga ya el tiempo para hacer esas reformas. Ahora estamos envueltos en un bloqueo con el legislativo que puede que se resuelva o no, y si se resuelve, como te decía Liz, yo no sé si los legisladores tengan la voluntad
de hacer las reformas y de apoyar al gobierno en decisiones que son difíciles, que tienen un costo político alto, cuando ya tenemos las elecciones seccionales frente a nosotros. Iremos viendo qué sucede. Quiero agradecerle, María Teresa, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias a ti, Liz. Que tenga un buen día. Ustedes también, amigos. Con eso estamos despidiendo ya esta emisión de Noticias.